Buenas tardes. Me decían al principio que hay veces que se escucha mejor sin megafonía que con ello. Como hoy somos poquitos, pues lo haremos listo. Un rato con micrófono y otro rato sin él, cuando nos vayamos acordando. Muchas gracias a todos por haber venido en una tarde de la que se dice de perros, ¿no? Que no apetece absolutamente nada salir de casa, y especialmente a nuestro invitado de hoy, José Ignacio Ceballeal, que ha tenido que hacer un esfuerzo bueno para venirse hasta Colmenar según esta la noche. Estamos asistiendo hoy a un hecho insólito, ya que estamos conmemorando los 40 años de la creación del Seminario Taurino, y yo creo que el hecho insólito es que no esté Miguel Ángel hoy. Él lo diría si había faltado alguna vez, yo creo que no. Él se ha puesto mal. Tiene una infección en estos procesos virales que hay ahora, tiene sus fiebres y sus cosas y no puede salir de casa. Así que Luis Checa y yo vamos a coger la sustitución, esperamos estar a la altura de la oportunidad y vamos a hacer la presentación esta tarde junto con Alonso Castellano, que tal vez conocéis de otras ocasiones, y es de estos jóvenes aficionados a los que Miguel Ángel tanto les gusta hacerles debutar en estas lides moderadoras de charlas y seminarios, y esperamos que la tarde pues sea de vuestro agrado. Quiero empezar teniendo unas palabras de recuerdo y apoyo a todas las familias y vidas que se han visto truncadas esta semana con estos accidentes de trenes tan fatales y que además nos hacen vernos especialmente sensibles, ¿no? Porque es una situación que nos puede pasar a cualquiera. Quien no ha montado en tren, pues ver la vida truncada de una manera tan brusca y tan amarga, pues queremos empezar por tener estas palabras de recuerdo para ellos y también para Miguel Ángel Monzoli, recientemente fallecido, y también pues que además estuvo hace no muchos años en el seminario dando una charla sobre el periodismo taurino. Pues también nuestras condolencias para su familia, amigos y allegados. Así que sin más voy a darle la palabra a Alonso para que empiece con la presentación de nuestro invitado José Ignacio Ceballeal, y como siempre hacemos y siempre sabéis, las palabras están abiertas para que en cualquier momento queráis hacer una pregunta, comentario, pues vuestra elección. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir hoy, sobre todo a usted, maestro, por venir. Bueno, me imagino que todos le conoceréis, pero voy a hacer una breve introducción de a quién tenemos hoy. Y como bien ha dicho mi padre, tenemos a José Ignacio Ceda Pérez, nacido, por cierto, feliz cumpleaños, el 21 de enero del 77, hace 2 días, y madrileño del barrio de Usera de toda la vida. Toma la alternativa el 3 de octubre del 96, junto a Curro Romero como padrino y a Julio Aparicio como testigo, con toros de Núñez, si no me equivoco. Núñez del Curillo. Y nada, ha hecho más de 70 pasillos en las ventas y este año es su 30º aniversario de la alternativa. Yo creo que es una carrera bastante contundente. Entonces, nada, para empezar, pues cuéntanos cómo fue tu infancia en Usera y cómo creciste con esta afición y cómo te nace todo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias por la asistencia, pues no está la cosa para salir de casa, pero bueno, pero siempre para hablar de toros se hace el esfuerzo, ¿verdad? Bueno, vamos, yo la verdad que como bien dice Alonso, pues nací en Madrid, me crié en el barrio de Usera, vengo de una familia taurina, aficionado, mi padre muy aficionado, mi tío, hermano de mi padre, quiso ser torero. Y bueno, pues desde muy pequeño me llevaron a los toros, vi cosas de torear en casa, capote, muletas, y escuchar de toros hablar todo el día, ¿no? Entonces, pues prácticamente no sé el momento en el que me decidí querer ser torero.
fue una cosa, un proceso casi natural. Toré, pues, ya de niño algunas becerras, aunque pues, no lo tenía muy claro, pero ya con 11 o 12 años ya sí decidí que era ser torero y bueno, pues mi padre, que era muy amigo de muchos toreros en Madrid, pues me puso bajo la tutela de un banderillero que era íntimo amigo de él, que era Paco, un banderillero muy conocido en Madrid y que fue con mucha figura del toreo y fue el que me enseñó a torear en la casa de campo. Y bueno, luego ya pues con 13 años empecé la Escuela Taurina de Madrid, en la cual pues como todos saben, pues el maestro Rodríguez fue la persona que me sacó mi valor máximo y bueno, todos los maestros de la escuela, ¿no? Tanto el maestro Macareno, que fui alumno de él, Tinín, el maestro Serranito, que es de aquí, que tengo mucho cariño, y el maestro Bernardo, que era un maestro extraordinario y una persona buenísima. Y nada, y esos fueron mis comienzos. En Madrid, sobre todo, y tuve la suerte, ya te digo, de nacer en una familia muy taurina. Has mencionado a Gregorio Sánchez, que quiero yo mencionarle también porque aquí en Colmenar fue un torero de mucho espectáculo, tanto para bien como para mal. Lo mismo te cogía una tarde, te dejaba una faena perfecta y salía con 2 orejas por la puerta grande, o lo mismo otra tarde tenía que ser escoltado por la Guardia Civil. Entonces en Colmenar era un torero que causaba pues mucho espectáculo y de hecho creo que tenía una peña taurina aquí en Colmenar. Pues Santos era el presidente. Juan Santos el presidente. Si no me equivoco, era un tío serio, un tío castellano. ¿Cómo era tenerle a él como maestro? Pues a mí el maestro Gregorio fue una persona que me motivó mucho, me imponía mucho respeto, porque ya solo su presencia era muy... imponía. Era un hombre que la voz suya, su forma de hablar, de mirarte, tenía mucho carácter. Y a los chicos de la escuela nos trataba con mucha dureza, que yo creo que es la forma también de sacar toreros, ¿no? Ser torero es una cosa muy dura, muy difícil, y en esa forja pues yo creo que Gregorio era una persona fundamental para hacer esa criba, ¿no? No andaba con paños calientes, te decía lo que pensaba y te ayudaba si veía que tenías condiciones, y daba de sí en las novilladas y los sentaderos que te ponía, y si no, pues te paraba o te frenaba. No, a mí, de hecho, algunas veces cuando no me veía bien me quitaba de alguna novillada y me decía, descansa, que no está bien. A ver, ya cuando espabiles te vuelvo a poner. Y ya me volvía a ver en un tentadero, una vaca o en un novillo por ahí, y otra vez me volvía. Pero si no, pues... y eso era una cosa buena porque te hacía espabilar y motivarte, ¿no? Y bueno, él fue la persona que decidió que en el año 94, con 17 años, él y los Lozano, que eran los entrenadores de la Plaza de Toros de Madrid, pues prácticamente sin haber toreado con Piladores, que no habíamos toreado en Cabo Guillo nada, pues le debutáramos en San Isidro. Entonces, yo creo que fue una época muy bonita de la escuela taurina y todos los maestros, todos los que había eran extraordinarios, cada uno con su carácter y su forma, su concepto y su forma de inculcar el toreo, pero todos fueron fundamentales para mí. Pero desde luego el maestro Gregorio fue la persona que más me motivó y que más me instigó a que yo sacara lo mejor de mí. Entonces, se podría decir que a ver, hay muchos titulares de los medios de comunicación que te definen como un torero de toreo clásico. ¿Se podría decir que sacas de ahí tu concepto? ¿O de dónde lo sacas? No, en ese sentido, a mí que me inculca la forma de torear que yo tengo hoy en día y bueno, es en mi casa, mi padre era un amante del toreo clásico, pero sobre todo es Paco Rojo, que es este señor que te he nombrado, que era un aficionado extraordinario que conocía el toreo de pe a pa y sobre todo pues era amante del
toreo clásico y sobre todo de todos los toreros de Madrid, porque Madrid tiene una forma de torear característica, aunque siempre se habla de las escuelas andaluzas y las escuelas sevillanas, la escuela castellana. Madrid yo creo que tiene su propia forma de entender el toreo y de hecho hay una estirpe de toreros que tienen un corte similar y bueno, y sobre ese corte de torero pues me eduqué yo taurinamente, ¿no? Escuchando hablar sobre todos esos toreros y muchas veces viendo torear ya de mayores en la casa de campo y pues fueron mis espejos. Entonces aquí también seguro que tiene preparado una batería buena de preguntas. Pues siguiendo un poco con los comienzos con los secciones, he leído que te has caballos como muy bonitos, me refiero a la etapa sin caballos, que empezaste muy joven, ¿no? Empezaste con 14 años, pero también muy dura, ¿no? Quería que nos contaras, si quieres, un poco de esa época. Yo creo que cuando se forja también un poco el carácter, ¿no? Sí, lo cierto es que sí que fue muy... De hecho, yo catalogo esta época de toda mi carrera, pues he tenido, como todos los otros, hemos tenido momentos muy duros, pero quizá aquella época de siendo tan niño, pues fuera la tan alto, ¿no? Claro, no, eso no me pasaba, que no parece que tuviera 14, 15 años. O sea, en el año 92 maté casi 50 novilladas y tenía 15 años. Lo que pasa es que parecía, era ya alto, ¿no? Estaba activado. Pero sí, fue una época dura, no solo por el toro, que era por toda la zona esta de la zona centro de Madrid, de los alrededores, que se daban muchas novillas sin caballos, que era una maravilla, porque en todos los pueblos había novillas sin caballos, tanto de Segovia, de Ávila, Toledo, y todo Madrid. Y toreé mucho, pero también pues fue un aprendizaje duro por el toro y sobre todo por los que llevaba al lado, que eran más duros todavía que el toro a la hora de dirigirse a mí, ¿no? Tanto Paco, que era la persona que me acompañaba, como el maestro Gregorio, pues a la hora de aconsejarme no, era una forma diferente de hablar a la de ahora, ¿no? No había paño caliente. Entonces, pero eso lo he agradecido. A la larga, en ese momento había algunos momentos, bueno, de hecho hubo un momento que estuve un tiempo sin torear, me retiré, me quité, con 16 años me quité, estuve 6 o 7 meses sin torear porque me superaba la situación, la verdad, ya, aunque estaba muy toreado y tal, pero era tanta la exigencia y tanta la dureza que dije, yo no puedo ser torero, esto es todo durísimo. Y me quité un tiempo. Y bueno, me puse a estudiar y enseguida pues decidí otra vez volver porque sentí la llamada de que era lo mío, ¿no? De que tenía que volver a torear. Y Gregorio, a pesar de haberme quitado y eso, otra vez me acogió y me dio otra vez la oportunidad, me puso la final de las escuelas y a raíz de ahí fue el debut en Madrid. O sea, que fue todo muy seguido, ¿no? Pero sí, estuve un tiempo sin torear a consecuencia de esa presión y esa dureza que no tenía la madurez suficiente para aguantarla. Eso desde luego te valdría para debutar. La segunda corrida, o sea, novillada con caballo fue en Madrid, ¿no? Sí, en el 24, efectivamente. En principio íbamos a debutar directamente en Madrid. Yo en la novilla de Torreón y en Cabo en una novilla de Buenavista. Pero el maestro Gregorio dijo, joder, que han toreado mucho, pero no han visto nunca los del castoreño, ni saben cómo es el encontronazo con el caballo de los toros. Y entonces buscó unos empresarios que montaron una novillada en Lorca, y debutamos en Lorca unos días antes. Sí. ¿Podría ser el 2 de mayo? Por ahí, el 1 o el 2 de mayo fue. Sí, y el 2 de mayo te acompaña. Sí, fue y debutamos en una novilla del maestro Capea, con un chico de ahí de Lorca, y ya la siguiente novilla fue en Madrid. Bueno, yo hablo sin micrófono, que creo que se me escucha, ¿no? Sí, se escucha. Voy a meterme ya un poco más en el
tema de la tertulia, que es Cea Leal y la espada certera, creo que es algo que te define como torero también, ¿no? Porque tienes una gran habilidad para ejecutarla. Y me gustaría decir lo que significa para mí la suerte de espadas, ¿no? Como aficionado, que para mí es el todo o nada, ¿no? Yo creo que debe de tener una buena ejecución y una buena colocación. Y me gustaría recalcar colocación, porque hemos visto unos cuantos triunfos en las ventas, muy recientes todos, que se ha salido por la puerta grande con dos orejas, habiendo matado mal, ¿no? Con un bajonazo. Y para mí eso le quita todo su valor a la suerte. Porque también hay que recalcar que hay muchísimos toreros, por ejemplo, Robleño, y tú también, que habéis rozado la gloria, pero por un pinchazo, una estocada caída, no la habéis alcanzado, ¿no? Entonces, me gustaría saber, tú, como torero, como matador de todos, ¿qué es para ti la suerte de espadas? ¿Cómo tiene que ejecutarse? Bueno, pues como el tópico indica, la suerte suprema es, yo creo que sí, que es lo que da sentido a toda la lidia y a la vida del toro, es la muerte, ¿no? El toro nace, como todos sabemos, pues, para morir en la plaza y para morir de una manera digna y solemne, que es la mejor forma es con un espadazo por medio de las agujas, ¿no? Y matarlo con, pues, de tú a tú, ¿no? Tirándote con la mayor pureza porque le ha entregado su vida durante toda la lidia y toda su bravura, o no. Hay veces que los toros pues, no tienen esa bravura también, ¿no? Pero independientemente de eso, el toro se merece morir dignamente, ¿no? Y yo creo que la forma más digna de morir es matándolo con guapeza, con arte, porque las tocadas no es solo un momento, un encuentro agresivo, sino que yo considero que, al igual que intento interpretar el toreo despacio y con armonía, pues las tocadas también tienen que tener su armonía, ¿no? Y siempre he procurado matar los toros como toreaba. En la escuela taurina hacíamos mucho hincapié en la suerte suprema. Yo creo que fue donde me dieron las primeras nociones de matar los toros. Y creo que esa forma pues, la he ido puliendo durante mi carrera, lógicamente con la experiencia, con ensayos y errores, pero bajo una norma clásica que me enseñaron en la escuela taurina de Madrid. Y esa norma clásica pues, es perfilarte entre los dos pitones, poner el brazo a la altura del pecho, del corazón, dar el pecho, que es como se torea y cómo se matan los toros, y bueno, y coger la distancia, cada uno la distancia donde sus piernas le permitan dar los tres tiempos del volapié, que son los tres pasos. El primero para marcar con la mano izquierda y la pierna izquierda, el segundo que es el que se echa la pierna derecha y el brazo derecho, y el tercero que es el del embroque y el del encuentro, que es el de vaciar. Y eso, pues, hacerlo con la mayor elegancia y la mayor torería posible, ¿no? Y eso es lo que he procurado durante toda mi carrera. Y bueno, pues, algunas veces me ha salido, otras veces no, pero sí puedo decir que si se me conoce o se me ha conocido en el mundo del toro, pues estoy muy orgulloso de que se me haya conocido por ser un matador de toros, ¿no? ¿Y los terrenos a la hora de tirarse a matar son muy importantes o es algo secundario? No, son fundamentales. Hay que fijarse mucho en lo que te hace el toro durante la lidia, porque según el toro apriete para un sitio o para otro, pues se matan los toros en la suerte natural o en la suerte contraria. Yo, en líneas generales, por defecto, suelo matar casi todos los toros en la suerte natural. Me gusta matar los toros en la suerte natural porque considero que me ayudan más. Pero obviamente si el toro aprieta para adentro, le doy los adentros y los mato en la suerte contraria. Una cosa que eso tiene que estar pendiente y funcionar de la cabeza. Algunas veces te equivocas en la elección, pero normalmente si estás atento a la lidia del toro y a lo que te está haciendo y eliges bien la suerte de matar, pues eliges el terreno donde lo vas a matar y en
qué suerte si lo vas a matar, pues es más fácil que lo mate bien, ¿no? No es una norma fija, pero elegir bien los terrenos es fundamental. En la época de mi abuelo se decía que una estocada valía una oreja. ¿Eso sigue vigente, ese axioma, o la estocada quita más que nada? No quita nunca. Yo creo que... Quiero decir pinchar, ¿no? En este caso. Pinchar. Pinchar siempre quita. Yo creo que pinchar, yo creo que vamos a ver, la redondez de la obra viene siempre con la estocada. Lo que pasa es que hay obras que son tan artísticas y has colado también que alguna vez pues es una pena no matar bien un toro, ¿no? Pero la gente se queda con la faena, ¿no? Yo muchas faenas pues no las he rematado con la estocada, ¿no? Pero lo que yo hubiera deseado, desde luego, es matar bien ese toro. Que he toreado a gusto y que he matado bien. Yo creo que es la culminación a la obra. La culminación. Yo creo que un torero, por muy bien que toree, si no mata a los toros, pues está incompleto. Dentro de los años que llevas, que son 30 como matador, has pasado biológicamente muchas etapas, ¿no? Y tuviste un parón en las ventas, has sido un torero que has hecho más de 70 paseillos, como ha dicho Alonso, ¿no? Pero tuviste un parón y yo creo que después de ese parón, que empezaste en el 17 o 22 o por ahí, Sí. ¿no cambió un poco el concepto tuyo de toreo más clásico? Sí, claro, los toreros vamos madurando. O sea, yo siempre he tenido un concepto, yo creo que clásico del toreo. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que los toreros vamos con el tiempo, pues cogiendo o creciendo más bien en dos cosas, que es en la naturalidad y en el pozo. El pozo entra por la espaciosidad, el hacer las cosas con más sentido, el hacer las cosas más despacio. Y yo creo que todos los años que llevo, pues me han servido para eso, ¿no? Para tomarme las cosas delante del toro, ¿no? Y en la vida también, ¿no? Porque el torero y la persona van en paralelo, normalmente, ¿no? Y cuando algo va desajustado, pues también se nota en el ruedo. Entonces, yo creo que esos años que estuve parado, efectivamente fue el 17, aunque no vine a Madrid, no vine a Madrid. Nunca me retiré, pero efectivamente, pues, al no venir a Madrid, pues toreaba mucho menos. Y esos años me sirvieron para pensar, para soñar en mi vuelta a Madrid, que era una cosa que tenía yo con una ilusión. No para demostrar nada, sino para quedarme a gusto conmigo mismo, porque yo consideraba que aún habiendo hecho cosas buenas en los primeros años en esta etapa primera, que fue larga, pues consideraba que todavía yo podía y debía de torear mejor. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a mi amigo Miguel Avellán, porque la empresa en ese momento no me quería poner, porque no confiaba en mí, pues me puso en el año 2020, en el 2 de mayo, pero no pude torear porque se vino la pandemia y no pude torear. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Probablemente en ese momento no estaba toreado porque llevaba 3 años sin torear prácticamente nada y no hubiera estado bien, probablemente porque no estaba preparado. Pero pasan otros 2 años, que son los años de la pandemia, y en esos 2 años pues toreo mucho en el campo, mato muchos toros a puerta cerrada, por la consecuencia de todo el tema de la pandemia, toro mucho. Y en el año 2022 ya me vuelvo a poner Miguel otra vez en Madrid y gracias a Dios pues, me encuentro con un toro que fue ese toro del Cortijillo, no recuerdo el nombre, y lo cogí. Lo toreé, yo creo que es una faena que para mí pues, ha marcado una sesión después. Desafortunadamente se me va la mano a la hora de entrar a matar y me quedo un bajonazo al toro, y si no hubiera sido un triunfo. Pero esa faena me sirve para volver otra vez a renovar el crédito y sobre todo a coger otra vez confianza en mí mismo. Era una tarde que, pues bueno, pues yo tenía la ilusión de volver a torear en Madrid y de volver otra vez a sentir los olores de Madrid y tal.
pero claro, no sabía cómo me iba a coger el público ni cómo iba a estar yo también, aunque yo estaba preparado, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero gracias a Dios el público de Madrid tiene memoria y la gente me acogió otra vez con los brazos abiertos y me ha servido pues, para en estos años volver otra vez a estar en la memoria, en el ánimo de la aficionado. En una entrevista que hiciste, dijiste que todavía estás en busca de cuajar una faena rotunda en Madrid. Mira que has cuajado todo. Pero, ¿cuál es para ti la faena perfecta, la que buscas? Pues eso, lo decimos mucho los toreros, eso, la verdad, pero es que no se sabe, porque la faena perfecta quizá nunca llegue, no exista. Lo que pasa es que, bueno, pues uno siempre tiene una utopía en la cabeza, que es pues, torear un toro a la velocidad, parar el tiempo, torear sin que te toque la muleta ni una vez, echándote los toros para detrás de la cadera, poniendo la pierna por delante en todos los muletazos, el torear que los remates te salgan perfectos, pegar 20 pases de pe a pa, ¿no? Y final de faena a 2 manos y que se cuadre el toro y pegar un espadazo por la vía de las agujas y que caiga con las 4 patas para arriba, ¿no? Y que haga así el presidente y saque las 2 orejas, ¿no? Pero eso son cosas utópicas que uno tiene en la mente, que a lo mejor llegan o nunca llegan. Y probablemente cuando lleguen, pues también se te quede corto, porque nunca... Pero en esa utopía y en esa ilusión, pues yo creo que reside el motor de la ilusión para seguir toreando, ¿no? Porque es una búsqueda constante, porque cuando uno consigue una cosa, pues siempre te falta algo. Y dices, bueno, pues sí, pero me ha faltado una tanda por la izquierda, me ha faltado que en esta dado un muletazo, el cambio de mano me ha tropezado la mano al final, o en el pase de pecho, no sé qué. Entonces, siempre hay un pero. Y dentro de ese pero, pues yo creo que está esa búsqueda que es constante y que mantiene la llama viva de mía como torero y yo creo que también del aficionado, en esa ilusión de verte pues cada vez mejor. La última feria de San Isidro, que fue un triunfo importante, creo recordar que cortaste una oreja, ¿no? Sí. Luego Puerta Grande, pero sí con una sensación, creo que de unanimidad en el tendido y en la afición, de que lo que estábamos viendo tenía mucho más valor que la recompensa de la oreja, que seguramente se quedaba corta. Valor por la sensación de ese toreo clásico, que ahora cuesta tanto verlo, que estábamos en definitiva viendo algo distinto de lo que se suele ver la mayoría de las tardes. ¿Ese respaldo de la afición se nota? Hombre, por supuesto. Se nota, pero también es una responsabilidad. Claro, es una responsabilidad porque la gente, el público que va a verte, pues quiere verte a un nivel importante. Pero no me asusta esa responsabilidad porque no, o sea, lo que la gente espera de mí es lo que yo quiero dar, ¿no? Yo creo que ya llega un momento que con los años yo sé perfectamente cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades y el público también, y me acepta tal y como soy. Yo creo que eso es lo más bonito que puede tener un torero, ¿no? Que ya se le acepte tanto con sus virtudes como con sus defectos, ¿no? Que es para bien o para mal, pues es lo que uno aspira, ¿no? Que te cataloguen de determinada manera. Yo creo que ya la gente, el público me tiene catalogado pues, Como torero de Madrid, como ¿no? torero de Madrid y Eso- es una responsabilidad, ya digo, pero a la vez también es una ventaja porque sé lo que tengo que dar, ¿no? Porque el torero de Madrid es ese título que nadie otorga, hay un premio que diga, pues fulanito este año va a ser el torero de Madrid, pero que todo el mundo sabe quién es torero de Madrid y quién no es torero de Madrid. Y no hace falta haber nacido en Madrid para serlo, ¿no? Si decimos César Rincón es torero de Madrid, claro que es Totalmente. de Madrid César Rincón. Tú estás en esa situación, ¿verdad? El torero de Madrid. Bueno, no lo sé. Yo sé lo que sé. Me gustaría hablar de esto de que soy torero de Madrid cuando ya me haya retirado, ¿no? Pero sí siento mucho cariño por el público de Madrid y mucho respeto, sobre todo, ¿no? Más que cariño, respeto. Y también cariño, obviamente. Pero me gustaría esto hablarlo ya cuando hayan pasado unos años y Unos pocos, ¿no? y ya
y ver cómo es el final de mi carrera, que espero que sea importante, ¿no? Pero de momento pues sí puedo decir que el público en Madrid me ve con agrado. Luego hay otro título que es el de toreo de otoño. Todavía no estamos en esa fase, ¿no? De otoño, El ¿verdad? toreo de otoño es cuando Ah, empieza esa fase de retirada, pero todavía no estamos ahí. no, Hay que- vamos a ver, son 30 años de alternativa, son 30 años, pero me encuentro en el mejor momento. Y yo creo que los toreros, el número de la edad pues es solo un número y creo que los toreros con el tiempo, los toreros sobre todo en mi corte, pues cada vez toramos mejor. Cada vez toramos mejor. Y como no, en mi toreo no, o sea, mi toreo no requiere un físico, o sea, quiero decir, un estado físico portentoso de fuerza ni o sea, yo intento, o sea, tengo que tener la fuerza justa para no ahogarme y para poder con los trastos y para poder, si se me queda un toro corto, pues poderme desplazar. Pero no banderilleo ni tengo que... Entonces, eso es otro tipo de tauromaquia, ¿no? No requiere esa fuerza, es más de colocación y de sentirse, más de muñecas y de cintura que de hacer mucha fuerza. La pelea física. Ahora que has mencionado lo de la afición y el público en Madrid, leí que en una entrevista que haces con Telemadrid, si no me equivoco, defines el ole de Madrid como un ole diferente al de cualquier otra plaza. Es un ole ronco, seco, que te estremece el alma y que te llega a lo más profundo. ¿Crees que que este ole de Madrid tiene el mismo valor hoy que hace años? Sí, totalmente. Vamos. Si te refieres a la repercusión que luego pueda tener de cara a otros empresarios y tal, pues a lo mejor no. Pero el valor sentimental que tiene para un torero escuchar los soles de Madrid y la emoción que se crea en esa plaza cuando empieza la olla a hervir, el valor va a ser siempre igual. Porque poner a 24.000 personas a decir ole a la vez en una faena y ponerlos de acuerdo para que se emocionen siempre hay... Pero que haya una unanimidad prácticamente total, pues es casi un milagro, ¿no? Entonces eso tiene un valor extraordinario. Lo que sí es verdad que, bueno, pues los triunfos, a lo mejor en Madrid, dependiendo de las manos en que estés, las casas en las que estés, pues valen más o menos, eso lo sabemos todos. Pero de cara a la satisfacción personal y a la emoción que crea en el público, eso yo creo que siempre, eso no va a perder valor nunca. ¿Y cómo es posible entonces que toreros que realmente se entregan a Madrid y son capaces de poner Madrid patas abajo, no estén en las ferias? Bueno, pues porque la estructura del toreo pues, ha cambiado en cuanto a... Y bueno, pues hay veces que todas esas cosas pues hay que repetirlas muchas veces hasta que rompes esa barrera de entrar en la feria. Y bueno, pues es algo que está así estructurado últimamente, ¿no? Siempre ha habido un poquito de monopolio, pero últimamente más. Entonces, pues, los toros que no están dentro de ese juego, pues les cuesta más trabajo, aunque al final entran, ¿no? Pero a priori, pues tardan un poquito más. Y aprovechando con el tirón que estoy teniendo de tus entrevistas, que he visto unas pocas, me gusta y me llama la atención que mencionas a los jóvenes de Madrid. ¿Qué opinas tú sobre estos nuevos aficionados? Bueno, yo creo que fue positivísimo, ¿no? Que haya nuevos aficionados y que la gente, el público, la gente joven se esté interesando por el toreo porque es la savia nueva. Claro, como todo, hay que aprender y hay muchos aficionados porque están aprendiendo pues, cuál es la filosofía. A mí mi padre me educó a ver toros y yo creo que pues, a todos nos han, pues, más o menos como en la lidia, pues ahora se pica, no sé qué, ahora sí puedes hablar, ahora no puedes hablar, entonces todas esas cosas pues hay que irlas un poco partiendo de que el toreo, el aficionado es totalmente libre de opinar lo que quiera,
pero claro, pues hay, pues algunas veces se nota pues, que son aficionados nuevos y que tienen un comportamiento porque no están acorde con la ética o las normas de la plaza, ¿no? Pero bueno, lo irán aprendiendo poco a poco y yo creo que hay muchos aficionados muy buenos y que se van educando y eso es muy positivo. Ojalá sea así. Antes de que siga Luis, una cosa voy a advertir en general. Como no habéis preguntado, me chiva mi traje. No voy a ser responsable. Así que ir pensando alguna rápidamente, que va a hacer Luis un par de ellas, y luego ya intervenís vosotros. He visto también una entrevista tuya, bueno, no es entrevista, porque hablas tú solo, se ve que la pregunta no la toma de cámara. Y me ha llamado mucho la atención que ahora en la vuelta esta tan importante que me refiero del 2022, que yo creo que es cuando se acoja más tu, no sé, el torero de Madrid es el que decía José Francisco, ¿no? Que has cambiado la forma de vestir, que te vistes con Julio, justo acaba, que es un artista también, y que te llamó la atención en el uso que tienen los vestidos clásicos, ¿no? Y tal. Sí. Te dice que puede haber tanta influencia o esa simbiosis entre el vestido y torero. Hombre, a mí siempre me educaron desde el principio que para serlo hay que parecerlo, ¿no? Y claro, siempre he procurado ir bien vestido de torero. Lo que pasa que bueno, pues según ha ido evolucionando pues la carrera y la vida y tal, pues he ido aprendiendo, y he ido leyendo, y he ido viendo cosas y sobre todo escarbando en la historia del torero. Y creo que todo lo clásico, pues siempre vuelve a ser moderno, ¿no? Algunas cosas que a lo mejor parecen pues, que son nuevas, pues están todas inventadas, ¿no? Y yo creo que en esa búsqueda de lo antiguo, pues está la esencia del toreo. Aunque el toreo tiene que tener, creo, pues hay que estar con los tiempos un poco, con las redes sociales, porque se mueven, pero el toreo tiene que mantener una esencia inamovible porque está basada en muchos siglos de tradición y de historia, y muchos toreros y muchas ganaderías que está ahí esa solera, y esa esencia no hay que perderla. Los toreros tienen que estar en el mundo, pero también tienen que estar en el presente, pero también tienen que tener un punto de estar parados en el tiempo, digamos, para mantener esa esencia. Y creo que en eso pues me he preocupado en buscar esa, no solo en la forma de vestirme, sino también en la forma de poder hacer las cosas en la plaza y en la calle. Y efectivamente pues fui justo a hacer un traje corto y me enseñó esos vestidos y me encantaron. Yo ya lo tenía en la cabeza, la verdad que todo primero se crea en la mente, pero luego pues, se van dando circunstancias, la vida te va poniendo cosas para que las materialices, ¿no? Y me encontré con Justo, que fue la persona ideal para materializar lo que yo tenía en la cabeza. Y me empezó a hacer esos vestidos que creo que encajan perfectamente con mi personalidad y con mi forma de torear ahora mismo. Y bueno, pues me siento muy identificado con cómo me viste Justo y yo creo que a la gente también le ha gustado. ¿Quién se anima a levantar la mano? ¿Todavía no? Pues entonces, Javier. No te... Perdón, cambiando un poco de tercio. Si vemos los carteles de casi todas las ferias, repiten un montón de toreros y otros que tenían que estar no estáis. ¿Cómo valoras eso? Bueno, pues yo no llevo viendo eso ya mucho tiempo, ¿no? Entonces se lleva viendo ya mucho tiempo. Entonces, he aprendido durante los años esos que estuve parado y tal, pues me juntaba con algunos toreros y
Y el tema de conversación era mucho ese, ¿no? El de algunas veces, joder, no sé qué, siempre lo mismo, no sé cuánto. La queja, ¿no? Y aprendí a que no hay que vivir en esa queja. Yo lo que intento es no pensar en eso e intentar ser cada día mejor torero, e intentar mejorar mi toreo. Y si tiene que llegar las ferias, como van llegando, gracias a Dios, pues que sea por mi forma de torear y porque intereso al aficionado y obviamente los empresarios te van poniendo porque interesas al aficionado. Pero quejarte yo creo que es mezquino y es pobre, ¿no? Yo creo que el toreo es más No grande. decía quejarte, sino cómo lo veías. No, lo veo porque el toreo es un negocio. Y como negocio los empresarios hacen lo que ellos quieren, lo que ellos consideran que les va a llevar a más gente o lo que a ellos les interesa, ¿no? Ellos tienen sus toreros y van haciendo pues, sus composiciones pues, beneficiando a sus toreros y a los de los otros, a los otros toreros que apoderan otros empresarios. Y entonces pues ese es el negocio. Y bueno, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Eso es así. No. Pero vamos, lo veo de una manera que lo que hay que hacer es estar en ese juego, o sea, no entrar en eso. Ahora mismo el toro está así y hay que adaptarse. Entonces, otra pregunta. Como el toreo es un negocio, las novilladas sin picadores no son negocio. No. Entonces, tú has dicho antes un momento que toreaste unas cuantas, como 20, ¿no? En un momento determinado, cuando empezaste. Bueno, yo maté... No, te digo en una fecha, en un año. En un año 50, no había 50. Bueno, 50. Ahora no hay. No hay. Yo digo, o yo planteo, ¿cómo van a aprender a torear si no ejercen? Claro, es que ese es el tema. Que yo alguna vez lo comento, que quizás sea la época más difícil para ser torero, porque sin haber oportunidades para poder torear y aprender, por mucho que torees de salón y muy buenos maestros que tengan, luego la práctica es la que hace al torero. Entonces, tienen que ser los chicos muy superdotados, sin haber toreado nada prácticamente, y pasan de las clases prácticas, que son lo que se dan en las escuelas, que suelen ser con el alito, al toro, al novillo picado y al novillo picado de esta época, ¿no? Y encima, como no se dan novillas tampoco con picadores, pues tienen que venir a Madrid a resolver con el toro de Madrid, que son corridas de toros, y bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Normalmente, pues las cosas, algunas veces salen las cosas bien, pero otras veces pues salen al revés, como es lógico, porque si no han toreado. Entonces, bueno, es una cosa que bueno, pues habría que mirar desde la administración para poder abaratar también los costes de las novillas sin caballos y la novilla picada. No digo en la gente que torea, que eso tiene que mantenerse, sino en IVA, en seguridad social, en muchas cosas que ponen muy difícil el dar un festejo menor. Y en estos 30 años de alternativa, ¿cómo piensas que ha ido evolucionando el toro de lidia? Bueno, yo he conocido el toro, los primeros años míos de alternativa, el toro se caía mucho, se caía vamos, las tardes que yo toreaba en Madrid, preguntaba antes cómo eran los obreros que cómo eran los Eran obreros. de 2 o 3 obreros seguro. Seguro. No era rara la tarde que no se echaba un toro para atrás, Seguro. o varios. Yo toreo alguna tarde, me acuerdo una tarde en otoño, y yo paré 5, salieron 13 toros al ruedo. Eso es todo yo. Y bueno, pues de cara a eso yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante. Los ganaderos han hecho un trabajo tanto de sanidad como de preparación del toro, de selección, porque también muchas veces las caídas eran genéticas. Y bueno, pues yo ahora mismo el toro del que yo he conocido, yo creo que es el toro con más vigor y con más fuerza que yo he visto. Y también ha crecido. El toro ha crecido de los años míos de primeros. El toro más grande que
O sea, ahora es más grande el toro. Más grande, más serio, más cuajo. A lo mejor incluso menos kilos. No, el toro está más preparado, el toro es más atlético, el toro está más preparado. También en la época mía había toros también grandes, pero lógicamente no embestían. No embestían. Ahora ya, como se lleva muchos tiempos seleccionando un toro grande, salen toros con un peso que a priori en otras épocas sería imposible que embistiera, y ahora embisten toros con 600 y pico kilos. Entonces, eso es una labor de selección. Estamos viendo también, ahora en estos tiempos, cómo Colmenar ha ido bajando su afición poco a poco y sobre todo su exigencia. Yo creo que Colmenar ya ha tocado fondo y ahora es una plaza de pueblo. Antes era la segunda plaza de Madrid y ahora es una plaza de pueblo, y las ventas, a mi parecer, están en el mismo camino. ¿A qué crees que se debe este declive de exigencia, de rigor, de esa esencia? Bueno, no sé, yo Madrid sigo viendo que es muy exigente, ¿no? Depende de las tardes, ¿no? Colmenar es verdad que ha sido una plaza muy exigente y bueno, y yo he conocido Colmenar con un montón de corridas de toros, no sé ahora mismo el número, pero no sé cuántas eran en los Pues años, en aquellos tiempos que en no los estaba años montado, 90. en el 99 que debutas en Colmenar, por Sí. las ferias iban de sábado a domingo Claro, siguiente. claro, Entonces claro. había 5 o 6 corridas de toros y por lo menos un par de novilleros. Por eso te digo que había un montón de festejos. Y luego es verdad que el toro aquí en Colmenar siempre ha sido el toro serio, el toro grande, el público exigente. Una plaza que los toreros la teníamos como pues, un puerto, un puerto. Y bueno, pues a lo mejor esa esencia que dices tú pues, se ha perdido porque sean las cosas. Pues. Pero yo creo que la afición no se ha perdido, ¿no? Yo creo que Colmenar sigue manteniendo. Yo tengo muchos amigos en Colmenar. Yo llevo viniendo a Colmenar, a la zona de Colmenar, a tentar desde que era un niño. Me he hecho torero en varias ganaderías de aquí, o de personas que viven aquí, en casa de Pepe Vázquez, de Ángel Peña, y bueno, pues siempre he tenido un gran cariño en Colmenar. Y sé de la afición y de la tradición taurina. Y efectivamente, pues, este bajón en cuanto a número de festejos y a pérdida de asistencia, pues es una pena en un sitio tan taurino. También creo que hay que medir la exigencia también en cuanto a asistencia de aficionado, ¿no? Porque la plaza no se llena igual un martes con un encierro de José Escolar y un cartel como Robleño, Uceda Leal y Daman Castaño, que un sábado con Pablo Aguado, Manzanares y Juan Ortega. Creo que también la exigencia hay que compararla, ¿no? No se va a tener el mismo nivel de exigencia con el encierro de José Escolar que con un encierro de Juan Pedro. Creo que eso también se debe a la asistencia de público, y en público me gusta añadir, bueno, no me gusta añadir, pero creo que hay que añadir a este nuevo aficionado, ¿no? Porque yo creo que cada vez la juventud, a mi parecer como joven, tiene menos interés por las cosas, tiene menos necesidad por saber y entender. ¿Crees que el declive de esta afición se debe a eso? Hombre, es verdad que no solo la gente joven, sino todos en general tenemos muchas ofertas, muchos estímulos de muchas cosas que hay en la vida, ¿no? Para podernos entretener. Los toros, pues es una cosa que te tiene que buscar mucho o la tienes que haber mamado y metértela en vena, y tiene que haber un estímulo, o bien como el que tú dices, de las corridas de emoción, las corridas turistas, o bien por la vía del arte, que también hay mucha gente que es aficionada a ese tipo de corridas, de la cual yo soy más partidario. Pero bueno, partiendo de ahí, yo creo que los dos espectáculos tienen su tirón, dependiendo también del gusto de los aficionados. Dependiendo del gusto de los aficionados, hay gente que le gusta más el toreo clásico y el toreo clásico, sino el toreo
la línea más artística y luego la línea más poderosa que viene con las corridas estas más duras, de las cuales pues también he tenido épocas que las he matado y me siento muy orgulloso, pero es más difícil pues poder interpretar el toreo armonioso con ese tipo de corrida que con las otras, claro. Son tipos de espectáculos diferentes, ¿no? Y obviamente pues también tienen públicos diferentes. ¿Qué castel te gusta más? Me gustan todos y he tenido la suerte de torear todo tipo de encastes. O sea, antes de que se monopolizara un poquito el tema del encaste, o sea, al principio de tomar yo la alternativa, pues en los primeros años, incluso en novillero, pues los toreros que había, la figura del toreo, mataban de todo. O sea, había ganadería de Atanasio, había ganadería de Núñez, había ganadería de Murube, había ganadería de todo, de las patas blancas, y de todo en esa época he matado. Y el toro bueno de cada cosa tenía su característica, su matiz, su técnica para torearlo, pero todos ponían un punto diferente al toreo, ¿no? Porque había que emplear diferentes técnicas y entonces eso daba una amplitud mayor al toreo en sí, ¿no? El ver a un torero con diferentes encastes, pues es bonito porque ves diferentes versiones. Si lo ves siempre con el mismo toro, pues es más aburrido, ¿no? Porque es más predecible, ¿no? ¿4 años o 5 años? Pues el cinqueño está más cuajado. Es un toro que a los 5 años el toro para plaza de primera creo que no tiene menos problemas en cuanto a que se le proteste. Y para plaza de primera me gusta mucho el cinqueño porque no tiene problema de trapío, ¿no? Todo el mundo, nadie duda que es un toro. El cuatreño cuando está bien hecho y eso, pues es un año menos, obviamente pues un año más se nota en el sentido, aunque se pueden parar más, y el cuatreño pues, normalmente se suele mover más, sobre todo si es reciente. Pero para plaza de primera del cinqueño, para que no haya duda de que está delante un toro. Esto que decía antes Javier, de que ahora están las ferias hechas para ferias, ¿no? En tu trayectoria, eso siempre, yo creo que nunca, no siempre ha sido así, ¿no? De que un triunfo en Madrid no se valore o Incluso. estén los carteles cerrados en el mes de enero. En el año 98, cuando yo. En el año 98 abro la Puerta Grande de Madrid con el reto de Vitorino. Y en el año 99, en el arranque del año 99, varios toreros que habíamos triunfado ese año, estaba Morante, estaba Eugenio Mora, estaba yo creo que Avellán, estaba José Luis Moreno, había 4 o 5 o 6. Y todos, al año siguiente, todos toreamos con toda la figura del toreo. Sí, ¿no? Con todos. Toreamos con Ortega, con Manzanares, con Espartaco, con Rincón, con Ponce, con Joselito. Y todos tuvimos la oportunidad para poder romper y para que se nos diera a conocer en la feria. Estaba abierto el toreo y además los empresarios tenían la conciencia de que tenía que haber esa renovación de esa figura del toreo. Por supuesto, José Tomás, que era el que encabezaba, pues, porque destacaba más de todo, ¿no? Pero todos tuvimos la oportunidad de torear con toda la figura del toreo, cosa que ahora pues es mucho más difícil. ¿Es el nivel de exigencia inversamente proporcional al escalafón? Es decir, ¿tengo que exigir más al que está abajo que al que está arriba? ¿O tengo que exigir más al que está arriba que al que está abajo? No sé si me entiendo. No te entiendo. ¿Del público dices?
Sí, yo Claro. creo que a lo que se refiere a los hoy, y tercio yo, Sí. que probablemente el público exija más al que torea poco que Ah, al que torea mucho, que ya lo lleva todo prácticamente. no, bueno, ¿Hay esa sensación? no. Yo creo que no, el público exige variablemente, ¿no? Yo creo que la gente, el público, pero vamos, yo veo, por ejemplo, te voy a decir que, por ejemplo, yo me acuerdo que ahora dicen con el tema de Roca Rey que se le exige mucho y tal, y bueno, que tal. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a ver toros en Madrid, finales de los 80 y tal, y me acuerdo de ir a los toros con Espartaco, con Manzanares, y no lo dejaban ni hacer el paseo, ¿eh? O sea, que había mucha exigencia también, mucha... También había muchos partidarios, mucha gente que también, y había peleas entre tendidos, eso que pasa ahora también, de que la gente se pone contra, yo me acuerdo perfectamente de eso, de niño, unas peleas contra el 7 contra los otros, eso siempre ha existido, Eso es muy de Madrid, eso ¿no? es muy de Madrid. Entonces, y también, yo la exigencia también la recuerdo con los novilleros también, novilleros que no habían toreado prácticamente nada, pues el público también muy duro, pero eso es que eso va implícito en el público de Madrid, y que la plaza es así de dura y hay que aceptarla así como es. Por eso es tan difícil triunfar, y cuando se triunfa pues debe tener el mérito que se tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente cuando se sienta a ver toros en Madrid pues sabe que está en un sitio que es la cátedra del toreo o la catedral del toreo, y que lo que se haga allí pues tiene que tener una importancia y una exigencia, claro. Hablando de Colmenar, he localizado 5 corridas de toros en las que has estado como matador y un anunciado que no pudo ser, que fue una novillada sin picadores en el año 93. Sí. Al final vino Guillermo Rodríguez Fue la en época que sustitución me por una de refiero. Juan Julián Sanz. Estaba anunciado. El debut con una corrida de Guardiola. De los dos hierros. Guardiola Domínguez, Guardiola Fantoni, con Pepín Lidia y David Ávila. Una oreja ahí. Y otra oreja en la última, que fue en el año 2012, sustituyendo a Jiménez Fuertes. Falta una puerta grande, ¿no? Sí, Habrá que hacer algo para solucionarlo. sí, hombre, a ver si toreamos antes de que... Hablamos con Zúñiga entonces. Sí. Vamos a ver, ojalá. La verdad que es hora de, pues yo algunas figuritas que vienen todos los años, pues mira, figuras y los toros que traen, pues veros a vosotros, ver a Cid, ver a Jiménez Forte, ver a gente que no sean siempre los mismos. Perdón. Iván, Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre el afeitado? Sobre el afeitado. No, bueno, el afeitado ha existido toda la vida, siempre ha existido. Obviamente no es... los toreros no nos fijamos en eso, o sea, quiero decir, tenemos la vista más puesta en cómo es el toro, y incluso hasta nos da un poco de reparo el pedir que se afeite una corrida, yo creo, en líneas generales, pero es una cosa que ha existido y va a seguir existiendo, ¿no? Se afeitan bastante menos toros de los que se dicen, ¿eh? Y ahora con el tema de las fundas, también muchos toros se repasan, pero también yo soy partidario de dejar al toro como está. Si el toro es astigordo, dejarlo como es. Si es astifino, pues dejarlo como es. Porque tanto es manipulación una cosa como otra. Tanto sacarlo en punta como cortarle. Entonces, las dos cosas son manipulación. Y bueno, yo creo que en Madrid yo veo todos los toros muy astifinos, ¿no? Y lo veo todo muy... Y luego por ahí, pues bueno, pues hay de todo. ¿Y el toro fundado tiene un comportamiento distinto del que no está fundado? ¿No se nota en la plaza a la hora de derrotar o de medir distancias? Pues, es que toros que a priori parece que están o que están astigordos o posiblemente manipulados, yo he visto pegar cornalones, cornalones. Entonces, el toro dicen que bueno, porque puede medir
peor la distancia y tal. Pero el toro aunque sea más estigordo o pueda estar en un momento manipulado, el toro hiere, vamos, enseguida, o sea, en cuanto te roza. Muchos toros que efectivamente pues ha habido una vez que te cogen y la providencia pues hace que te levantes intacto, no se sabe cómo, pero normalmente el toro cuando te levanta los pies del suelo no sabe lo que va a pasar. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza? Cuando... No, pasa todo muy rápido, Cuando te coge un toro pasa todo muy rápido, porque es una violencia muy rápida y prácticamente no te da tiempo a pensar. No te da tiempo a pensar lo que sí sientes, ¿no? Sientes si te ha herido o no te ha herido, pero sientes con mucha violencia. ¿Y es verdad que en ese momento no sois tan conscientes del dolor hasta que os enfriáis? O... No, sí duele. Las jornadas duelen. Lo que pasa es que los toros estamos preparados pues, y asumimos que en un momento dado un toro te puede coger y te puede herir. Lo que pasa es que también veo que muchas veces, por exceso de gallardía y de valentía, pues muchas veces los toreros siguen delante del toro heridos y eso hace de menos la cornada, ¿no? Yo creo que las cornadas, cuando un toro te ha herido, como yo lo he visto toda mi vida, pues el toro te hiere y llevas una cornada, estás sangrando, a no ser que sea final de faena y ha sido una faena muy importante, tal, lo más normal es que te lleven para adentro. Y además que se va muy a gustito en brazos. ¿Cuál sería hoy en día un cartel ideal para participar en él? Toros y toreros. Bueno, ahora hay muchos carteles ideales, me gustan y he toreado con todos los toreros y me gusta torear. Hombre, ahora mismo estoy anunciando en Valdemorillo un cartel muy bonito, me hace mucha ilusión, que es con Juan Ortega y Aguado, es un cartel muy bonito, la verdad. Hay que manejar el caso, porque mejor no se puede manejar. Y una tarde que recuerde rotunda, no solamente en Madrid, porque sí, esta tarde está muy bien. Pues recuerdo en Gijón varias, en Gijón he toreado sobre todo una corrida de Conde Mayale, que toreé los toros, fenomenal. Otra tarde en Bogotá, con 3 orejas. En América he tenido varias, en Manizales corté un día 4 orejas, el cuaje los toros de Ernesto Gutiérrez. Así, no sé, recuerdo muchas de América. En América he toreado toros muy bien. Y aquí en España, pues algunas en Madrid, tardes muy bonitas en Madrid. Pero sobre todo así de torear a placer en América. No sé por qué, pero todos los toreros en América tenemos faenas. Por el tipo de toro a lo mejor, que es más Porque doblón. el toro lo propicia, las faenas son más largas, uno se encuentra uno allí como, no sé, estás en un clima muy distendido, no sé, el público lo favorece también. Todos los toros tenemos faenas en América que recordamos. Y en el lado contrario, el toro de Fijo, la madre que le parió. Allí dices, En general. Eso se habla mucho. No hay más que bueno, ¿verdad? Sí, pero malos, hay algunos que se te quedan, ¿eh? Se te quedan todos. Pues alguno de Vitorino que también tengo la otra cara. O sea, tengo los toros peores, a lo mejor más listos y que peor me lo han hecho pasar, y los toros también que mejor he toreado. Recuerdo uno en Daimiel de Dolores Aguirre, malísimo, en un sentido el toro. Otro en Pamplona también de Dolores Aguirre, también muy malo. Un toro con mucha fuerza y con mucho sentido. Y no de haberte cogido. Y así, pero recuerdo unos cuantos
Pero es que ahora de todas maneras se ve menos que cuando un toro es malo, que no tiene, si lo alineas y lo mata, la gente no lo admite, se te echa encima, parece que a cualquier toro le da de... Yo creo que eso es imposible, ¿no? ¿Eso pasa un poco? Sí, pero siempre ha pasado, yo creo que la gente siempre se ha enfadado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues entra dentro de la fiesta, el toreo es una cosa que no nos conocemos, el toro y el torero, ni el toro está educado taurínamente para investir como nos gustaría, y hay veces porque saca su instinto más animal, que es la mansedumbre y el sentido, que el sentido viene de la mansedumbre, que es, el sentido viene pues, de no emplearse, y entonces empiezan ellos a ver por encima del capote, a medir, empiezan a medir los esfuerzos y entonces empiezan a coger ese sentido que saben dónde estás. Y entonces ahí viene pues el destoreo, ahí viene pues, el defenderte o intentar, que no es el destoreo, es la lidia clásica, porque a eso me refería. es la lidia clásica. O sea, lo que pasa es que sí se puede entender ahora como destoreo porque es todo lo contrario de lo que se hace. Obviamente ya no salen toros así prácticamente, ¿verdad? Pero cuando salen, pues hay que emplear el toreo de macheteo sobre las piernas, el toreo con el capote pues, a dos manos, enseñando los tirantes y descomponiendo la figura algunas veces o haciéndolo de una manera pues, más efectiva que estética. Pero es que no hay otra forma. Ese toreo viene interpretado muy vistoso. Yo Hombre, recuerdo claro, hace muchos años una faena de Plan Madrid, que fue un macheteo constante andando, no paró, era constantemente andando, cambiándole al toro de pitón a pitón, de pitón a pitón, y al final la repetición de las suertes tenía una estética enorme, aparte de la emoción, porque el toro se lo quería llevar por delante, claro. El toreo de pitón a pitón sí se hace con torería muy bonito, muy bonito. Lo que pasa es que no todo el mundo lo entiende, claro. Eso en Madrid se ha aplaudido, y si no matas al toro bien, vamos, no sé si ha valido caso de que hasta te has dado una oreja. A lo mejor no se entiende por la falta de costumbre, porque como es algo que no se ve, pues No se ve, pero vamos, antes se veía mucho, incluso las broncas eran habituales, o sea, en muchos toreros, y ahora es raro ver una bronca, ¿no? Es raro. Que es necesaria también. Pues forma parte de la fiesta también, como decía Paula, hay broncas toreras, Como matador y antes que nada como aficionado, ¿qué importancia le das a la suerte de ahora? ¿Crees que hay que cuidar y hay que mimar al toro para que llegue a la muleta y no se me caiga y me aguante? ¿O crees que hay que enseñarle a ese aficionado el toro? Pues también ha cambiado el concepto, fíjate, porque dependiendo también de las dos orientaciones de la fiesta, tanto pues, en una parte no ha variado, en la parte más turista, la forma de seleccionar de los ganaderos que mantienen pues, las ganaderías pues, menos comerciales, pues siguen manteniendo su forma de seleccionar a la antigua, basándolo todo en el caballo, y luego, por otra parte, pues el toro moderno, pues no se fija uno tanto en el caballo, sino en la forma de vestir. Entonces aquí hay una paradoja que es, ¿qué es más bravo? ¿Cuál es más bravo? ¿El que se deja dar más en el caballo o el que viste 40 veces el toro lucido por el suelo? Entonces son diferentes formas de bravura. La que está clara es que una permite el toreo y otra pues permite pues, una emoción que a lo mejor pues, no es la que permite ese toreo tan despacioso como el que se quiere ahora, ¿no? Las dos son válidas. Son solo formas de interpretar la bravura. ¿Se les debe de medir entonces por igual? No, porque no se puede evaluar a un toro que son diferentes, ¿no? Un toro que viene de un encaste súper antiguo, de una cosa porque no han refrescado con nada, ni que está todo ahí con algo que está constantemente refrescándose, que tiene 1000 días para refrescarse y que está en la vanguardia de la ganadería, ¿no? Está con todos los avances son cosas diferentes, es que una cosa es prehistórica y otra cosa es moderna. Más preguntas. Bueno, pues vamos a ir ya terminando, Luis. Bueno, yo voy a hacer la última.
Como la penúltima, no tiene por qué ser la última. que cómo afrontas la temporada. Yo creo que, por lo menos ahora me quedo contento con Valdemorillo y la del 2 de mayo, que yo creo que es una cartel para mí muy interesante. ¿Y cómo ve la evolución del torero, vamos, del espectáculo? Yo la temporada veo muy ilusionante, porque va a ser mi 30 temporada, como hemos dicho, y el llegar a estas alturas, el momento de encuentro, sobre todo contando que es lo más difícil con la ilusión del público, la gente esté pendiente y expectante, pues eso pues me ilusiona mucho y me motiva muchísimo. Me motiva y yo creo que pues tengo la misma ilusión de que cuando empecé la misma. Siento las mismas cosas, nada más por la experiencia de 30 años. Pero la responsabilidad siempre la he sentido. Una ahora porque está al principio porque no sabía, cada vez que venía a Madrid iba a ser la última que pegaba, ¿no? Siempre era como una semifinal. Pero bueno, eso siempre lo sentimos todos, no yo, sino todos. Y luego, la evolución del mundo del toro. No lo veo, la veo positivo. Lo más importante yo creo que es la gente joven que está llevando. De la pandemia, como hacemos en antes, yo veía muchos ataques antitaurinos, se estaba sintiendo la fiesta. Y la gente joven iba a los toros, más renegaba de ella. Y ahora, pues, socialmente usaba la comunidad que esa vida no nosotros, pero yo soy libertad y que puedan tener un tipo de arreglo que se encuentra integrado, que se sienta que pertenece a un mundo donde se trata bien, donde encuentra unos valores que son importantes y que, en definitiva, no me siento orgulloso de ser taurino, pero eso es muy importante. Y luego, desde el punto de vista del espectáculo, pues, como he dicho, porque sigo manteniendo ganaderías antiguas para el espectáculo pues, más turista y el toro en la línea más moderna para el toro pues, cada vez es más bravo, más fuerte y los toreros cada vez le hacen cosas a los toros más inverosímiles, ¿no? Creo que ya más cosas al toro no se le pueden hacer. Los toreros yo creo que hacen cosas, se dejan llegar los toros a las taleguillas y hacen cosas. Ya a partir de ahí yo creo que es volver otra vez a lo clásico, ¿no? Porque ya más cosas al toro no se puede hacer. Bueno, pues yo creo que esta tarde hemos aprendido muchísimo, como viene siendo habitual en estos últimos 40 años. Darle nuevamente las gracias a José Ignacio Ciudad Leal por acompañarnos. Yo particularmente he pasado un rato extraordinario, creo que el sentir general es ese, y es tradición en el Club Los Valledales, que somos los organizadores de esta charla, pues entregar un cuadrito, que lo tenemos por ahí. Sí, gracias. Es que si nos ponemos en el sillón de merecer mucho la nos quedamos fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene también un libro del Jesús Miguel Ángel, de la Fuente, que es el segundo tomo de la historia de la Plaza de la Corredera, en alguna página web. Para que lo disfrutes y te acuerdes de los amigos que tienes en común. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí.